Samuel, el sonido. Te perdono. Ahora sí. Tengo que poner el micrófono. Es que la tecnología nuestra aquí es muy adelantada y pensamos que de lejos puede escucharse. Bueno, pues nada, ya saben que estamos aquí. Bendito Dios. Capítulo 15 del libro de Lucas. Bendito Dios. Y por todas las plataformas que sale esta enseñanza de Saliola. Varias parábolas de el capítulo 15. Voy a leer aquí rápidamente. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire todo el tiempo el espíritu religioso y el espíritu de legalismo. Y es bueno que subrayarle esto un momentito aquí porque tenemos que evitar caer en ese espíritu religioso y legalismo. De hecho, el espíritu es consecuente. Donde hay religiosidad, si es radicalizada, hay ese legalismo, ¿verdad? Y dice que, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Pues eso es lo que hay que recibir. A eso vino. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y se va tras las que se perdió hasta encontrarla. Y si cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a decir rápidamente, porque aquí hay 3 parábolas. Y las 3 parábolas básicamente tienen el mismo objetivo, de esta primera, por eso voy a ir rápido en la segunda, y también es importante introducir que la tercera es la más larga y es la del hijo pródigo, ¿verdad? Por lo tanto, posiblemente nos concentremos más allí. Estos 2 versos forman la introducción del capítulo 15 de Lucas. Un título apropiado para la sesión podría ser Buscando a los perdidos. Y este capítulo consta de esas 3 parábolas. Número 1, la de la oveja perdida, que es la que estamos viendo ahora, la moneda perdida, y el hijo pródigo, ¿verdad? También tenemos que establecer que Jesús estaba aquí ministrando, como dije ya, con el propósito de buscar a los publicanos y a los pecadores. Los publicanos eran aquellos que se pasaban cobrando en exceso los impuestos y eran odiados por muchos por sus estafas, ¿verdad? Y los pecadores pues eran los malhechores, la gente de la calle, la gente que estaba a veces haciendo actos ilegales, ¿verdad? Y que estas personas judías, escribas y fariseos, pues repudiaban. De hecho, aquí se establece que había un problema de clases entre los judíos, que sigue existiendo hoy en día. Las clases sociales, los que se creen que son más educados, los que tienen más dinero, los que tienen acceso político, ¿verdad? Y los que pues son pobres, la clase media, los que le llaman la clase trabajadora. Entonces, vivimos en un mundo que esto es de tantos años, el clasismo social, las clases sociales o los grupos segmentados, y Jesús vino a buscar lo que se había perdido, a buscar al que tenía necesidad y no importaba la clase social, le predicaba a todos, ¿verdad? Y esta gente se molestaban porque Jesús estaba con estos pecadores y se sentaba con ellos a comer y les ministraba. Por lo tanto, aquí vemos los haters, el odio que había, la división de clases y los problemas que eso se consideraba. En el verso 3, entonces le refiero a esta parábola diciendo, y dice, os digo que habrá, brinco del verso 4 y 6, porque
se explica por sí solo. Vamos a leerlo aquí desde el texto bíblico. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y busca la que se hasta encontrarla? Y Jesús podía usar este ejemplo porque era común allí ver los pastores con el ganado. Acuérdense que este era un pueblo agrícola y ganadero, conocía, era parte de la jerga. Es como si tú fueras aquí a esta área de Atillo, Camuy, estos pueblos, pues esa gente saben de la industria lechera, saben de ganado, saben de este tipo de cosas. Si te vas más arriba a Las Marías, pues saben de sembrados de China, de café, de ese tipo de cosas. Puerto Rico siendo tan pequeño, tenemos lugares que según la región, pues tú vas a ver que se comportan las personas y conocen de los temas. Pues Jesús le estaba hablando a gente que conocía de este tema y sabía lo que eso significaba en la economía, en la vida social, porque ¿quién no conocía un pastor de ovejas? ¿Quién no tenía ganado, verdad? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombres gozosos, ¿verdad? Porque la rescató, y sabemos que la oveja es bien frágil, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y eso es lo bueno de esto. Son gente que por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y por la enseñanza de la palabra de Dios, habían recibido la convicción en su corazón de servir y honrar a Dios, pues ese ya se arrepintieron. Y es como dijo Jesús en otro lugar, los sanos no necesitan medicina ni médico, es el enfermo. El que necesita arrepentirse es el que está viviendo en el yugo del pecado, viviendo una vida de pecadores, una vida descontrolada. Por lo tanto, Jesús tenía gozo por ese pecador que se arrepiente. Y es importante señalar esto porque cada vez que una persona tiene un cambio de vida, una transformación, un arrepentimiento, hay gozo en el cielo. Cada vez que una persona decide mejorar su vida para honrar al Señor y hay un arrepentimiento, una transformación, una nueva criatura, qué bueno, porque hay gozo en el cielo. Y eso es bueno dejarlo establecido. La otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida, o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, ¿verdad? Eso parece que también era de los años 60 aquí en Puerto Rico, cuando algo se perdía, que seguida buscaban la escoba, ¿verdad? Y barrían y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas, porque ya le había dicho a sus amigas y vecinas que se le había perdido la dracma, ¿verdad? Diciendo, gozaos conmigo porque ha encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vuelve de nuevo, tú sabes, todos nos gozamos, el Señor se goza, pero también los ángeles se gozan. Y no voy a entrar en más detalle porque es la misma parábola y es una parábola de costumbre cultural y social de aquellos entonces, pero Jesús diciéndole a los fariseos y escribas, mire, yo vine aquí a buscar al que necesita arrepentimiento. Si ustedes se piensan que no necesitan arrepentimiento, pues ya ustedes. Casi le dijo, ustedes lo necesitan. Pero en ese sentido, acuérdate que esta gente vivía en una falsa santidad. Entonces, el verso 11 al 24, que aquí sí hay lujo de detalle, está la parábola del hijo pródigo, que es la famosa parábola que es de las más que la gente disfruta o que la gente ha oído o que la gente aprende de ella. Y esta parábola del hijo pródigo, que también la conocemos como el padre que tenía 2 hijos, que es bueno subrayarlo aquí, porque en esta parábola vamos a ver la enseñanza del hijo menor, o el hijo pródigo, o el hijo que malgastó sus bienes, versus el hijo mayor que se quedó en la casa, pero se quedó descontento con lo que pasó. Y esos 2 hijos están presentes hoy en día en nuestras vidas o en nuestra historia de vida, o hasta en la iglesia. Esta parábola está dividida en 2 partes. La primera trata del
con el pródigo, el hijo menor, y la segunda con el mayor, y se encuentra solamente en el libro del Evangelio de Lucas. O sea, no está en otro lugar. Lucas es el que trae esta parábola a colación. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Los personajes de la parábola precedente provienen de las clases más bajas de la sociedad. La familia de esta historia es de un círculo más elevado, gente con fortuna que tenía influencia, que tenía prestigio. Por lo tanto, las otras parábolas se veían de esa manera, pero esta específicamente está hablando de una clase social acomodada para poder darse lo que aquí se dio. ¿Qué fue lo que se dio? Que el hijo menor le reclamó a su padre su herencia, sus bienes. No era nada impropio en la historia judía que un hijo menor recibiera su parte de la herencia de su padre en vida. ¿Sabe? Esto ocurría de una manera aceptable socialmente. De hecho, aquí a veces en Puerto Rico ocurre, y en familias acaudaladas, que los padres le dicen: mira, pues vamos a darte tu parte, ¿verdad? Para que cuando nosotros no estemos aquí no se formen los famosos revoluces. O en Puerto Rico, como en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, existe la figura judicial o legal del testamento. Entonces, en el testamento se pone lo que le toca a cada cual para evitar las trompas. Y con todo eso se las dan. Y porque hay cosas que nunca lo recoge el testamento, porque pues la compraron el día antes. Entonces, no era impropio, pero tenemos que dar un ejemplo bíblico. Abraham concedió a Isaac y a sus hijos lo que le correspondía en vida, Génesis 25, 5 y 6, pero era muy irregular que un hijo la pidiera. Ok, vamos a establecer. Ocurría en motus propios por los padres, especialmente los padres patriarcas, pero no que el hijo lo pidiera. No era lo correctamente aceptable. Pero sin embargo, en esta parábola, el hijo lo pidió y el padre accedió. El padre accedió a dársela, a propósito de parábola. Pero no era legalmente correcto ni socialmente aceptable. Si era socialmente correcto o legalmente correcto, por costumbre, que los padres decidieran: vamos a hacerlo. Entonces, no muchos días después, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Y la palabra es clara: este muchacho joven, con poco juicio, se fue a desperdiciar su herencia, como ocurre casi siempre en las familias acomodadas o en las personas que se le entrega algo y no tienen juicio, lo van a usar incorrectamente. Él era la razón por la cual el hijo quería la herencia, esa era la razón, vivir, ¿verdad?, desperdiciando. Quería su libertad de acción, deseaba correr su vida como él entendía, aunque no tuviera la madurez y el juicio para hacerlo, propio de nuestros días, donde vemos gente jóvenes viviendo alocadamente. Fue alejado por las restricciones paternas, fue atraído por los goces que el mundo le ofrecía. En la casa había un orden, había unas restricciones, él no quería vivir así, él quería vivir la vida loca. Se cree que se fue a un país lejano, algunos piensan que fue a Roma, lo que nosotros conocemos como Roma, muy diferente a la atmósfera de su hogar, con estilos y costumbres diferentes. Por lo tanto, el desperdicio de sus bienes implica que su dinero fue derrochado, vivió una vida desenfrenada, una vida muy costosa y una vida mala con consecuencias negativas. Y ya sabemos el resultado de todo eso. Esta parábola tiene 2000 años de dicha y es como si la estuvieran diciendo esta mañana, esta historia. Cuando todo lo hubo malgastado, fíjese que la parábola dice malgastado. Malgastar es cuando tú gastas de una manera incorrecta, haciendo mal uso del recurso.
Y en aquel lugar vino una gran hambre y comenzó a faltarle. El hambre era muy común en las regiones orientales. Pasaban muchas cosas que por tiempo no había los suministros de los alimentos y la comida, ¿verdad? Su efecto sobre el aumento debido a la prodigalidad y pecado, pues causó que el dinero se malgastara más rápido, ¿verdad? Nótese que la última relación gramatical entre lo que hubo malgastado y vino una gran hambre. Él estaba destituido sin dinero, perdió el dinero, el recurso, los bienes. Estaba sin trabajo y estaba sin amigos. ¿Por qué estaba sin amigos? Porque cuando tú pierdes los recursos, los amigos se van también. Usted tiene recursos, usted tiene posibilidades, usted tiene, hoy en día, un joven anda en un buen carro, anda con buena ropa, anda con dinero, se le pega a todo el mundo. Cuando ya el carro pasó por un problema, ya no tiene el acceso al dinero, puedes llamar y te contestan el teléfono. Eso sigue pasando hoy en día. Por lo tanto, la clase de compañeros que había elegido no lo amaban a él, sino amaban a lo que él poseía. Y te acuerdas el famoso refrán que decía que un amigo es un peso en el bolsillo. Mientras esté el peso en el bolsillo, está el amigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, pero nadie le daba. El único trabajo que pudo lograr era contrario a su posición social y a su religión. La religión judía, pues tú no comías cerdo. Era parte de su dogma. Y también, esa no era su posición social, porque en la casa de su padre no tenía que hacer nada de esas cosas. Al contrario, él supervisaba lo que hacían los jornaleros. Los judíos no podían comer cerdo. Se les permitía criarlo y venderlo a los gentiles, pero el trabajo de atenderlo era el más bajo en la escala social de aquel entonces. Y volviendo en sí, qué tremenda esa escritura. Y volviendo en sí, yo creo que eso es una de las cosas que un ser humano necesita para entrar en el proceso de arrepentimiento. Si la persona no razona, si la persona no es impactada, si la persona no se da cuenta y despierta una realidad, la persona va a seguir metida en su emborujo, en el trasmayo que está metido. Pero él volvió en sí, o sea que la experiencia de estar pasando hambre, la experiencia de encontrarse sin amigos, la experiencia de este trabajo, la experiencia de la soledad y cuántas cosas lo ayudaron a reaccionar y a volver en sí. Como uno que despierta de una pesadilla. Había estado moral y espiritualmente ciego. Y así es que está la gente, cuando está espiritualmente lejos de Dios, muerto en su delito y pecado, está ciego, está totalmente turbado, confundido, con un vacío terrible, ¿verdad? Había estado moral y espiritualmente ciego, no había podido ver las cosas como eran y su sentido de los valores había estado desequilibrado. Que mucha gente hay desequilibrada, ¿verdad? En la forma de hablar tú te das cuenta, en la forma de lo que dicen, lo que hacen, ¿verdad? Por lo tanto, no solo vio que estaba destituido, sino también vio que el pecado, su pecado, lo estaba condenando, ¿verdad? Y estaba viviendo entonces una vida terrible con una carga, porque el pecado te deteriora, te hace sentir frustrado en la vida. ¿Cuántos jornaleros, cuando él vuelve en sí, este pensamiento pasa por su mente? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y la gente se diera cuenta de lo que a veces pierden por malas decisiones, por vivir alocadamente, usando mal los recursos, lejos de Dios, ¿verdad? Cómo se van hundiendo, cómo se van deteriorando.
vuelven en sí, pero no es necesariamente volver en sí, es la acción. Hay gente que tú le preguntas ahora y saben lo que han hecho malo. Y saben por qué están en el problema. Pero no hacen nada para salir del problema. Entonces, volver en sí es una parte, es la primera parte, pero no es la ecuación completa. Y entonces, sí, lo segundo que pasó fue que se puso a internalizar y a comparar. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Ve? Él estaba separado de la abundancia de la casa del padre. Y ahora solo podía ver con claridad y por eso es la comparación. Y si tú hay gente que te encuentras por ahí que han vuelto en sí, vienen y te dicen, también que yo estaba cuando estaba en la iglesia y sirviendo al Señor y con mi familita y mi hogar y a lo mejor no tenía riqueza, pero era feliz. Porque es que las riquezas no necesariamente te hacen feliz. Pueden pavimentarle el camino de la felicidad por un ratito, pero la felicidad es Cristo. Tú si no tienes a Cristo en tu corazón y lleno tu corazón de Dios y caminando en la sabiduría de Dios, pues la misma riqueza te puede crear 20 problemas, porque te domina, te posee a ti. Yo prediqué de eso hace varios domingos, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre. Ahora sí estamos. No solamente es volver en sí y reflexionar y comparar y identificar el problema, es la acción que voy a tomar. Y aquí está la planificación correcta. Me levantaré e iré a mi padre. Es necesario saber que nos podemos levantar. Es necesario saber que podemos nosotros volver a la casa del Padre y confesarle al Padre y le diré, Padre, he pecado. Porque hasta que uno no reconozca que falló y que pecó, no hay arrepentimiento. Ahora, que su visión era clara, escogió el remedio correcto. Voy a volver a la casa de mi padre, me voy a arrepentir, voy a buscar su perdón. Por lo tanto, el retorno y el arrepentimiento le eran necesarios. Y lo mismo es cierto para todo pecador. La gente a veces sabe que están en pecado y sabe que lo están haciendo mal y que van camino a la destrucción. Tiene que pararse y pensar que hay un lugar mejor y que hay un lugar de auxilio. Y volver y levantarse y arrepentirse y buscar la ayuda del Señor. Entonces él dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, cuando hubo el encuentro, ¿verdad? Hazme como a uno de tus jornaleros. Por lo tanto, él tenía una clara visión del propio pecado, demanda la convicción de la indignidad. Tú tienes que saber, mira, yo fallé, reconocer tu culpa ante Dios, ¿verdad? Cuando él había exigido a su padre la parte de los bienes de la familia, lo había hecho con un sentido de mérito. ¿Mérito en qué sentido? Bueno, porque le pertenecían de alguna manera. Y si el padre quería, lo hizo por disposición. Fíjate que el padre no se sintió mal por eso. Se lo dio. Ahora, la conciencia del pecado lo ha convencido de que carece de merecimientos. Ahora se siente indigno. Porque si él hubiera recibido aquel dinero y hubiera hecho las cosas bien, pues mira, no había ningún reparo. Se volvió pródigo cuando lo malgastó, cuando lo usó mal. Que todo lo que puede hacer es depender de la misericordia y el perdón del Padre. Pero qué bueno que nuestro Padre es amplio en misericordia y perdón. Qué bueno que Él nos restaura y si nos humillamos ante su presencia. Entonces, este es un cuadro excelente de la actitud que debe tener el pecador que busca la salvación. Debe reconocer que falló. Debe reconocer que violó el pacto. Y que solamente la misericordia y la gracia y el amor de Dios es el que te puede restaurar. Y es el que nos restaura a todos nosotros. Porque cualquiera de nosotros puede dar un mal paso, ¿verdad? Pero su gracia y su misericordia está disponible para con nosotros. Bendito Dios. Entonces, y levantándose, el hijo pródigo no pidió que le hiciera un siervo, sino uno de los jornaleros. Él sabe que su padre no podía olvidar completamente su antigua relación con la familia, pero él está convencido de que ya no es digno de ser llamado hijo. Él pide su antigua tarea, pero ya no con el honor de los privilegios de su filiación. Él sabe que no podía seguir, pero la misericordia lo cubrió. Y levantándose vino, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió,
y se echó sobre su cuello y lo besó. Bendito el Padre, gloria a Dios. Y bendito porque el Padre también así nos recibió a nosotros. Gloria a Dios y no se acordó más de nuestros pecados. Y dijo el Padre, este es mi hijo, muerto era. En otras palabras, el Padre no supo más de él por el tiempo que duró ese exilio. Pero sí algo, esta parábola nos demuestra que el Padre pensó que había muerto. Y aunque estaba muerto en delitos y pecados espiritualmente, esa es la parte espiritual del asunto, la parte de nosotros que sabemos la conciencia de padre, ¿verdad? Por la experiencia que hemos tenido, sabe el dolor que eso le causa a un padre y una madre, pensar que su hijo se perdió y que está, ¿verdad?, muerto no solamente en delitos y pecados, sino también físicamente. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Mira, resucitó. Se había perdido y ha sido encontrado. Buscó el camino de la dirección. El Padre habló fe aquí y habló en términos naturales, pero también en términos sobrenaturales y espirituales. El amor había cubierto el pasado con un manto de perdón, y cuando el hijo volvió arrepentido, ahora el Padre solo podía pensar en una cosa: mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. Mi hijo que había muerto moralmente, tanto en la ley como en el corazón de su Padre, ahora está vivo. Gloria a Dios. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, bendito Dios. Por lo tanto, la referencia al hijo hallado implica una búsqueda de parte del Padre, pero esta es diferente a la que hallamos en las dos parábolas precedentes que habíamos ya estudiado. El Padre no salió físicamente para buscar a su hijo. Él sabía que eso era inútil. El hijo lo había abandonado porque quería irse y no iba a regresar simplemente porque el Padre le pidiera que lo hiciera. Y a veces pues nosotros los padres tenemos que guardar nuestras emociones, ¿verdad? Y saber que hay que darle un espacio a los hijos. El hijo nunca podía volver hasta haber cambiado su pensamiento, hasta que hubiera vuelto en sí. Pero el hecho que el Padre no salió a buscarlo no significa que el Padre no siempre estuvo esperándolo y que oraba por su pronto regreso. Y esa es la función nuestra en muchas cosas a veces. Hay espacios a veces para intervenir, pero hay espacios nada más para orar. Y la oración no falla. Bendito Dios. Por lo tanto, el amor y la influencia del Padre buscaron al Hijo y le siguieron por cada paso que dio desde la perspectiva espiritual, ¿verdad?, y del amor. El amor paterno estuvo presente en el instante en que el muchacho volvió en sí. Fue la primera cosa en que el Hijo pensó. De esta manera el amor de Dios buscaba al pecador, lo sigue con su providencia, lo atrae con su amor y lo invita por su bendito Espíritu Santo. Gloria a Dios. Segunda parte de la parábola. Y su hijo mayor llegó cerca de la casa, ¿verdad? Oyó la música y las danzas y preguntó qué era aquello. Entonces se enojó y no quería entrar. Cuando le dijeron, ¿verdad?, mira lo que estaba pasando allí y lo que estaba ocurriendo, de que era que su hermano había regresado, entonces se enojó y no quería entrar, porque se molestó. Salió su padre, por tanto, y le dijo, y le rogaba que entrase. El amor del padre por su hijo mayor no había cambiado, no había disminuido por la llegada del menor. El hijo mayor no quería entrar, pero su padre salió a buscarlo. Fíjate que el padre salió a recibir al hijo menor cuando volvió. Y también salió a buscar al hijo mayor por su rebeldía, por su molestia, por su enojo, por su rebelión. Qué grande es el amor del Padre, ¿verdad? Que sabe bregar con los caracteres de los hijos y poder ser justo. Así es la circunstancia que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros. Y su amor nos alcanza a todos. Las razones del enojo del hijo mayor eran dos. La primera era el espíritu legalista, religioso, que demandaba castigo hasta el punto donde no había misericordia.
de modo que perdonar y recibir con honores al hijo menor, eso no estaba en su juicio mental. Cualesquiera que fuesen las circunstancias atenuantes, era considerado como debilidad y falta de interés por la justicia. Él lo que pensaba era en él, en que este sinvergüenza se fue y malgastó, y todos los prejuicios que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Que queremos pensar como padre cuando lo que somos hermanos o hijos. La segunda causa para el enojo del hermano mayor, y sin duda la fundamental, fue el egoísmo. El ego se le trepó, el egoísmo, el celo, la envidia. Quería todo para él, para sí, todo el honor, tanto como toda la propiedad. Quería el reconocimiento, ya vino a ocupar mi lugar, y todas las cosas que nos pasan a nosotros por la mente cuando el egoísmo y la vanidad nos dominan. He aquí, tantos años te sirvo, a este reclamo. Aquí está la exposición de motivos. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Sacó el reglamento. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, para mi hermano mandaste a matar el becerro gordo, el becerro, lo mejor que teníamos aquí. Y para mí ni siquiera un cabrito, ¿sabes? Disminuyó. El cabrito era lo más, parece que en aquel entonces lo más económico. Y luego dice, un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, ya lo trata, no lo trata de hermano. Esa palabra hijo es despectiva. Este es tu hijo, este sinvergüenza hijo tuyo. Has hecho matar para él el becerro gordo. Por lo tanto, aquí vemos que las dos mayores facciones del carácter del hermano mayor eran la autojusticia y el egoísmo. Él quería que se hicieran las cosas como él entendía que era la justicia, sin importar los criterios y los sentimientos del padre. Por lo tanto, el egoísmo estaba bien en efervescencia, ahí estaba bien fuerte la cosa. Su padre jamás le había dado una fiesta, mientras que ahora a su hermano era tan honrado. En segundo lugar, el contraste entre el cabrito, que nunca había recibido, con el becerro gordo que el padre había preparado para su hermano. Nótese también que el hermano mayor había perdido todo sentimiento fraternal hacia su hermano menor o el pródigo. Se refiere a él no como mi hermano, sino dice tu hijo. Hijo, padre le contesta, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hecho de que yo no esté consciente de todo lo que yo tengo, poseo o puedo disfrutar, no significa que no está disponible. O sea que a veces nosotros reclamamos lo que ya tenemos. Si yo no ejerzo mi derecho, pues el derecho está. Era como una persona me contaba hoy que tuvo que irse a quiebra por situaciones económicas. Pero ¿qué pasó? Que él era militar, era veterano, y los veteranos tienen el derecho, ciertos veteranos, a que le paguen la mitad de los estudios universitarios de sus hijos. Y él tenía 3 hijos en la universidad, pagando los estudios, costosísimo. A los 2 años descubrió que tenía ese beneficio. Y me dijo, gracias a Dios, no lo disfruté por todos los años, pero disfrutó algo. Pero el derecho estaba. El beneficio está y nosotros tenemos tantos beneficios en Jesucristo, hermano. El hecho de que yo no los use no quiere decir que no estén, porque el derecho es rogado, ¿verdad? Él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. ¿Qué ciego era el hijo mayor? Se estaba quejando de que nunca había tenido un cabrito, cuando en realidad todas las cosas, hasta el becerro gordo ese que hicieron ahí, se lo hubiera podido comer él si quería. Su padre había consumido toda su parte de la herencia. Perdón, déjame leer bien aquí.
Primero, porque él era el mayor. O sea, como mayor tenía un beneficio diferente. Y segundo, aparte, porque el menor ya se había consumido toda su parte de la herencia, por lo tanto, el menor no tenía nada que reclamar. Todo le pertenecía a él, conforme a la legitimidad. Y lo segundo, y lo tercero, tú siempre estás conmigo, tú tienes todo mi amor, mi cariño, todo lo tienes. Mas era necesario hacer fiesta porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El amor del Padre le capacitó para ver una responsabilidad donde el legalismo del hijo mayor y el materialismo y el egoísmo le habían impedido ver. Y muchas de esas cosas es lo que nos detienen a nosotros. El legalismo, el materialismo, ese egoísmo, el vivir en celos y envidia, y no podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado, y siempre nos estamos quejando, lamentando, diciendo cuántas cosas negativas. Por lo tanto, la aplicación de esta parábola es clara. Los publicanos y pecadores están representados por el pródigo, y aunque sus pecados son muchos y graves, hallarán perdón cuando se vuelvan al Padre Celestial con verdadero arrepentimiento. Por otra parte, los fariseos y los escribas, representados en el hermano mayor, no solo están desprovistos del amor hacia los pecadores, sino que trataban de impedir la obra de Dios en otros. Todavía eso pasa, es el espíritu religioso. Ellos no hacían nada para restaurar a los perdidos y usaban su influencia para oponerse a cualquiera que se propusiera hacerlo. Esa es una de las mayores razones para oponerse a Jesús. A veces los mismos que se oponen a Cristo son ese espíritu religioso, legalista, que a veces 2000 años más tarde, todavía se mete eso en las iglesias y en el corazón de muchos cristianos. Pero nada, esperamos que esta palabra bendiga a las personas y traiga bendición, ¿verdad? Edificación, y que te ministre y compártelo con otros para que sean bendecidos. Nada, también te invito a que te unas con nosotros en este momento para ofrendar, para dar la semilla, como lo hacemos los hermanos de Fe y Gracia. Puede ser a través de ATH Móvil, ¿verdad? CFC, Fe y Gracia. Que Dios te bendiga, y Dios te guarde y sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Bendiciones.